Quiero enfatizar, hermanos, que el asunto de esta carta, el enfoque de esta carta, no olvidemos, se había recrudecido más la persecución a esta iglesia, se habían, hermanos, divulgado falsos rumores, gente creyendo que ya Cristo había venido y que Dios había dejado a los hermanos, como quien dice, a lo que les tocara, y era una falsa noticia. Y ¿cómo se llama? Y Pablo lo explicó en la primera carta, en capítulo 4, versículo 15 en adelante, y él habla sobre el arrebatamiento de la iglesia. Habla que con voz de mando, con trompeta de Dios, Cristo descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice que el arrebatamiento nos habla. Aquí en este capítulo 2, Pablo, hermano, desmiente otro rumor, y es que el apóstol Pablo ya también no solo en la carta pasada habla del arrebatamiento de la iglesia, sino que también en este capítulo 2 el apóstol Pablo habla de la segunda venida de Cristo, que ya es un tiempo de tribulación. No confundamos los términos. Pablo habla en el capítulo 4, 15, en la primera carta de Tesalonicenses, habla del arrebatamiento de la iglesia específicamente. En este capítulo 2, hermanos, Pablo habla del día del Señor. A lo que se refiere ya, mis queridos hermanos, es cuando ya la iglesia bíblicamente no está. Ahí en ese punto vamos a aprender. ¿Por qué? Porque Pablo quería, por el Espíritu Santo, y por supuesto el Espíritu Santo, quería que usted y yo, y que cada persona que tenemos la fe y nuestra mirada puesta en Dios, sepamos de los tiempos finales. Increíblemente, hermanos, una pequeña carta como segunda de Tesalónica, el apóstol Pablo da requerimiento, ¿cómo se llama? Escatológico, de tiempos finales, hermanos, específicos en este capítulo 2. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no es que uno sea, que vive en ignorancia espiritual, sino que el propósito de Dios es que nosotros sepamos en qué tiempo estamos. Porque Dios, escúcheme bien, lo estuvimos viendo ¿cómo se llama? El martes, que Dios dice que nosotros no somos hijos ¿cómo se llama? Somos hijos de la luz, no de las tinieblas. ¿Qué significa eso, hermano? Que nosotros tenemos la luz de Dios, tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones. Lo que alguien lo aflige para nosotros es un motivo de esperanza. La gente dice, ahí viene el fin del mundo. Para nosotros lo estamos esperando, hermano. El cristiano lo está esperando. ¿Por qué? Porque es el momento donde Dios hará lo que tiene que hacer con esta tierra, hermano, y los muertos en Cristo esta vida resucitarán primero, y los que estemos vivos, dice, seremos arrebatados y transformados en los cielos para estar juntamente con Él por toda la eternidad. Así que para el cristiano no es aflicción la venida de Cristo. El fin del mundo para la gente común y corriente es aflicción. Ay, dice, se va a acabar el mundo. A nosotros no nos interesa eso. Estamos firmes en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo, hermano, vuelve a hablar de este tema, pero ya en la segunda venida de Cristo. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, vamos a ir parafraseando y explicando cada versículo. Y aquí el apóstol Pablo no está hablando de arrebatamiento de la iglesia, sino que está hablando, hermanos, de la segunda venida. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. El apóstol Pablo, hermanos, había escuchado lo que yo les explicaba el martes pasado, este martes que pasó, que habían rumores de que ya Cristo había venido y que la gente que estaba ahí en la iglesia de Tesalónica se había quedado. Y ¿cómo se llama? Le explicábamos, hermanos, que en momentos de turbulencia, en momentos de angustia, hermanos, cualquiera lo podía creer. Cualquiera lo podía creer. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Todo el tiempo, hermanos, y por los siglos de los siglos, los que han pasado, siempre ha habido gente, hermanos, que a veces abusa de los acontecimientos mundiales, abusa de las noticias impactantes, hermanos, y bastantes, ¿cómo se llama?, sensacionalistas que hay en el mundo,
para hablar, ya Cristo viene. Pero como cristianos debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la palabra de Dios. Hermanos, hay muchas personas, hermanos, que aquí en este pueblo hace muchos años venían, ¿cómo se llama? Personas que tienen muchos seguidores en redes sociales, hermanos, y que ellos de cualquier acontecimiento que pase en Estados Unidos, de cualquier acontecimiento que pase en Israel, hermanos, hacen una, ¿cómo se llama? Un diagnóstico para ver cuándo viene Cristo ya. Pero la Biblia, hermano, es tajante, da claramente las señales que nosotros vamos a ir viendo a través de la palabra. Y así hay ministerios, hermanos, que honestamente se han titulado Cristo viene. Y ya sabemos que Cristo viene. Pero a veces, hermanos, caemos en la trampa de, ¿cómo se llama? Señalar que dice, como la Biblia dice, vendrán guerras, rumores de guerra. Imagínense en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, hermano, el desorden de bombas que cayó en Europa. Hermanos, en la Segunda Guerra Mundial, el gran desastre, 6 millones de judíos muertos en los hornos. Cualquiera puede decir, no, Cristo ya viene. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que tenemos que entender la realidad. Tengo bastante eco. Para eso es la palabra de Dios. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Hermanos, yo sé que antes que Cristo sea manifestado, habrán señales. La Biblia lo especifica. El mismo Cristo lo dijo en Mateo, capítulo 24. Cristo dio los panoramas claros. Pero a veces podemos caer en la trampa de confundirnos, hermanos, y confundir a la demás gente por el sensacionalismo de los cristianos. Les ponía yo una apariencia el martes, hermano, que hay gente que, ¿cómo se llama? Como en esta iglesia estaba pasando, que ya la gente no quería trabajar, pues no, ya Dios va a venir, no hay que trabajar. Y todo el mundo, hermanos, y ahí, así de esa manera, escúcheme bien, nació una de las religiones, hermanos, que tiene bastantes seguidores en el mundo, y fueron los adventistas. Ellos, hermanos, empezaron a recibir profecías y profecías, hermanos, que Cristo venía, a tal grado que como 4 o 5 veces se reunieron, ¿para qué? Esperando a Jesús, y no vino. Al final de tanta mentira que dieron, hermanos, dijeron que Cristo, como era espíritu, no, nadie lo había visto, pero había venido y se había llevado mucho. Pero el asunto era una mentira. De ahí nació esa religión llamada los adventistas. Escúcheme bien esto. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice Pablo, primero, no se muevan de su manera de pensar. Hermano, el cristiano no tiene que andar buscando cosas, hermanos, extrañas y sensacionales en la vida para estar asegurando que Cristo viene. Nosotros tenemos certeza estera que Cristo viene y por eso estamos preparados, habiendo recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y hemos doblegado nuestros corazones al poder de su bonita palabra y al dominio absoluto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que si viene mañana estamos listos, si viene hoy en la noche estamos listos, si hacen falta muchos años también estamos listos. ¿Por qué? Porque sea que Él venga o que muramos, nosotros nos encontramos con Él. Así que el cristiano tiene la seguridad absoluta. Y Pablo dice, de vuestro modo de pensar ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo mirando, hermanos, mirando la realidad, hermanos, y la necesidad que tenía la gente en Tesalónica y por supuesto en estos tiempos también nosotros, es no dejarnos llevar por un montón de asuntos. No dejarnos llevar, hermanos, por tantos gentes, hermanos, que salen con sus prédicas, que ya sacando la cuenta, viene para tal fecha, que ya sacando la cuenta. La Biblia es clara, nadie sabe el día y la hora, hermanos, solo Dios sabe cuándo va a ser. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cómo es que tiene que ser el modo de pensar de un cristiano? Bíblico. Bíblico. Dice, estábamos viendo en el capítulo pasado que nosotros no somos hijos de la luz, no de las tinieblas. Hermanos, tenemos que entender, tenemos la palabra. Dice Pablo, no, ni os conturbéis, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Ya había pasado el rumor que andaba que Pablo había mandado una carta que no había mandado, metiendo en miedo a la gente.
Dice Pablo, ni por espíritu. ¿Por qué Pablo usa esa palabra por espíritu? No se refiere al Espíritu Santo, porque usted la ve en la Biblia, está con E minúscula. No es el Espíritu Santo, sino que está hablando de ese montón de personas que nunca han faltado desde que la iglesia fue fundada, ni de que de Dios envió palabra a la tierra a través de los profetas. Gente que dice, Dios me dijo, Dios me habló. Eso nunca ha hecho falta en la tierra. Dice, no se conturben ni por espíritu. De gente que diga, no, yo tengo una revelación nueva de Dios. Hermano, eso es lo más novedoso que está hoy, hermano, en la gente. No, hermano, a mí Dios me habló y me ha mostrado algo y tal día se lo voy a decir a la iglesia. Hermano, ya la Biblia está escrita, la verdad de Dios está escrita. Hermano, léala, usted tiene acceso las 24 horas del día a la palabra poderosa de Dios. No ocupamos más revelación. Hermano, sabemos que en el libro de Hebreos, capítulo 2, hermano, se cierra en el canon bíblico. Dice la Biblia, habiendo hablado por los profetas antiguamente, hoy nos habla por medio de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles, y se acabó. Si no nos basta la palabra, no nos llena nada. Así que yo no estoy esperando una nueva revelación. Hay gente que dice, hermano, traigo una palabra fresca. No, hermano, la palabra de Dios es antigua. Por eso dice la Biblia, volveos a qué, a las sendas antiguas, preguntad por la senda antigua, porque el Dios de los evangélicos es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ocupamos más revelación, tenemos la palabra más segura, más confiable, la palabra revelada de Cristo a sus santos profetas y a sus santos apóstoles. No ocupamos más. Así que cualquiera que diga, mire, hermano, tengo una palabra fresca de Dios para tu vida. Fíjate que a día la compré, hermano, barata, me la dieron a 5 pesos en la Biblia. No necesitamos dejarnos impresionar, ni por espíritu, ni por palabra. Hermano, cuánto sensacionalismo miramos, hermanos, en muchos predicadores. Todo referente para impresionar a la gente. No, hermano, es palabra. La gente lo que necesita, hermano, es un corazón arrepentido delante de Dios. En estos puntos, como dice un buen amigo mío, hermano, en estas latitudes, en estos lugares, ya el evangelio fue predicado. ¿Qué es lo que hace falta? Que usted y yo caminemos como verdaderos hijos de Dios. Y cuando caminemos como verdaderos hijos de Dios, hermano, Dios hará la obra en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros vecinos, dice la Biblia. Y este evangelio será predicado, dice, en Jerusalén, en Judea, dice, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Cada uno de nosotros debemos ser testigos de la obra de Dios en nuestros corazones y seguiremos hacia adelante. Ni por palabra, ni por carta. ¿Cómo es eso por palabra, hermano? Inventos de la gente. Mire, hermano, yo le digo una cosa. Uno de los hombres teólogos más respetables en escatología, hermano, en Latinoamérica, se llama el doctor Armando Alducín. Es una eminencia en escatología, pero metió las patas el año pasado, le dio fecha. ¿Y sabe qué tuvo que hacer, hermano? Estuvo 8 días sosteniendo eso. Mire cómo es el diablo, hermano. ¿Cree que porque el hombre no es un gran escatólogo, el diablo no lo enreda? ¿Y sabe que tuvo ese hombre, hermano? Con lágrimas en los ojos, pedirle perdón a la gente que lo escucha. Pidiéndole perdón, pero con lágrimas, dice, me equivoqué, no sé qué me pasó. El diablo es astuto, hermano. Mire, ver a Alducín, hermano, una eminencia en escatología, en la Biblia. Hermano, una eminencia de lo mejor de México. Y metió la pata. Puso fecha. Un 28 de noviembre va a venir Cristo, dijo. Hermano, y después, 8 días sostuvo acá, y empiezan, hermano, unos por amor, otros por envidia, por aplastarlo, hermano, a hablarle, hermano, o sea, ¿cómo se llama? Retráctese, lo van a acabar. Hasta el grado, hermano, que él, sentadito ahí con su esposa, escúcheme bien, hermano, llorando, le pidió perdón a Dios, hermano, y le dijo que había hecho mal cálculo y que se había equivocado. Mire, humilde el hombre, pero Dios lo rescató. Así que no podemos confiarnos ni fiarnos de nadie. Ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Vaya, del versículo 3, hermano, el apóstol Pablo pone las bases con claridad. ¿Qué son las cosas que van a pasar para que nosotros, si llegamos a ese tiempo, podamos entenderlo? Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Esa palabra no vendrá, tradúzcala, Cristo no vendrá en su segunda venida antes que pase esto. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Vaya, le quiero explicar algo sobre eso. Pablo ya no está hablando, hermanos, del rapto de la iglesia, del arrebatamiento. Hablamos en 1 Tesalónicos capítulo 4, versículo 15 al 18 aproximadamente. Entonces el apóstol Pablo
Pablo aquí está dando una base escatológica. Traduzca la palabra escatológica de tiempo final. Está dando una base, ¿cómo se llama?, de escatología, para que la iglesia de Tesalónica y por supuesto usted y yo entendamos esta verdad. ¿Y cuál es la verdad que tenemos que entender? Dice Pablo, antes, dice, que venga la apostasía. Vaya, le voy a traducir qué significa apostasía en el buen salvadoreño. Es gente, hermanos, que supuestamente se miraba que creía en las cosas de Dios y después reniega de lo que ha creído y se vuelve atrás y vuelve y reniega. Hermanos, escúchame bien, y así como nosotros hacemos un giro de 180 grados para seguir a Cristo, esa gente, Juan dice, eran de nosotros, dice Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Está hablando de la apostasía. La pregunta es, ¿la apostasía es algo nuevo? No. Hay gente que dice, los tiempos de apostasía, todo el tiempo ha habido apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es todo aquello que creyendo en Dios se vuelve en contra de Dios. Vaya, le voy a poner un ejemplo. Cuando miramos a los reyes, hermanos, y miramos a aquellos reyes, ¿cómo se llama? Que uno de ellos, hermanos, Acab tenía 400 profetas que le profetizaban lo que él quería. ¿Qué era eso? Una apostasía. ¿Y qué había allí con el otro rey? Hermano dice, no, yo no le hallo talla a esta gente, busquemos a otro que hable palabra de Dios. Y hasta que hallaron al que hablaba palabra de Dios. Entonces la apostasía no es nada nuevo. Pero aquí, hermanos, todo el tiempo ha habido apostasía. Judas fue uno de los grandes apóstatas. Todos decían que era el discípulo del Señor y no era el discípulo del Señor. Entonces eso es apostasía. Pero dice Pablo, sin que antes venga la apostasía. Entonces, ¿a qué apostasía se refiere el apóstol Pablo en esta poderosa carta de Tesalónica capítulo 2? Se refiere que cuando Cristo va a venir en la segunda venida que va a venir, escúcheme bien esto, ya Cristo viene como juez. Y la apostasía tendrá, hermanos, cubierto exageradamente todo. Más adelante le voy a explicar ciertos puntos. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vaya, ¿cuál es el asunto? Imagínense esto. Cristo arrebata a la iglesia, resucita a los que han creído en él, son levantados y comienzan la boda del Cordero. Después viene, escúcheme bien, hermanos, 3 años y medio de paz absoluta y seguridad, donde la gente, hermanos, para ellos, hermanos, ya no existen fronteras. El anticristo quita toda la cosa, pone una sola moneda circulante. Hermano, hay un periodo de paz profundo en la tierra que la gente, escúcheme bien esto, hermano, toda esa gente está tan contenta que los cristianos se hayan ido. ¿Sabe por qué, hermano? Porque los que somos, escúcheme, el problema de los cristianos, que para la gente que no tiene temor de Dios, somos gente latosa. Somos gente, hermanos, que le complicamos la vida a alguien, que estamos metidos en la vida de otro y estamos hablando la verdad de Dios, y como la verdad de Dios viene del cielo y nosotros somos carne y somos pecados, nos ofende. Cuando la gente es quitada y la gente va a decir, qué bendición que no están los cristianos ahora sí se siente, se respira paz. Por eso dice la palabra de Dios en la misma profecía, dice, y cuando la gente diga paz y seguridad, vendrá ¿qué? Destrucción repentina. Entonces el apóstol Pablo está hablando de la apostasía. ¿Cuál es eso, hermano? En la totalidad de la gente ya, hermanos, contenta que no están los cristianos. Escúcheme bien. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿De quién está hablando aquí Pablo? Del anticristo. Mire, ese mismo tema del anticristo, hermanos, en la Biblia, dice Juan, todo el tiempo ha habido anticristo. Porque Cristo es el Mesías. Hubieron anticristos en la antigüedad, seguirán habiendo anticristos. Pero lo que está hablando, hermano, no está hablando de personas que aborrecen a Dios. Está hablando de un ser, escúchame bien, hermano, de un ser especial que en la misma Biblia más adelante la vamos a ver, que dice que su advenimiento, su nacimiento, dice, es por obra del mismo Satanás. De eso es lo que está hablando. Dice la palabra de Dios, del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y mire que dice aquí,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Mire lo que va a hacer ese hombre que está hablando aquí. Lo primero, ese hombre se opone a todo lo que es de Dios. Sé que es un enemigo acérrimo del evangelio. Y no solo eso, sino de toda cosa, y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. ¿Qué significa eso? Que ese hombre que la Biblia habla, hermanos, ese anticristo que se va a manifestar en el último tiempo, habla que no solamente va a ser contra el cristianismo, sino que va a ser contra todas las religiones del mundo, y él no quiere que adoren a Buda, a Confucio, a nadie, absolutamente a nadie. Que dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Qué está diciendo? Toda religión o es objeto de culto. ¿Qué significa eso, hermano? Que hasta la misma brujería les va a quitar que hagan sus cosas. ¿Por qué? Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vaya, mire qué asunto vamos a aprender. Mire, Satanás, hermanos, es uno de los grandes imitadores de Dios. Él siempre ha querido ser Dios. Y viene aquí, hermanos. Nosotros sabemos que Dios es Dios Padre, se manifiesta como su Hijo Jesucristo, y también se manifiesta por el Espíritu Santo. Y nosotros en Apocalipsis miramos, hermanos, que dice la Biblia que hay, así como hay una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también hay una Trinidad diabólica. La Biblia le llama en Apocalipsis, dice, la bestia, el falso profeta y el anticristo. 3. O sea que el mismo diablo al final de los tiempos, dice Pablo, se va a manifestar como la bestia, hermanos, que le dio poder al anticristo y también le dio poder al falso profeta. Mire qué asunto, hermano. Cuando Cristo vino a la tierra, vino por obra del Padre a la tierra. ¿Y cómo fue anunciado la venida de Cristo? Se mandó a un profeta que se llama el apóstol Juan. Hermano, ¿y de qué manera vino Cristo? Vino como el Hijo de Dios. La manera que el anticristo se va a manifestar en esta tierra es como el hombre superpoderoso. Por eso la Biblia le llama el hombre que se llama el 666, que significa 3 veces hombre. Así de esa manera, número de hombre. ¿Qué significa, hermano? Que es más inteligente 3 veces que cualquier ser humano. De la misma manera, Satanás se va a manifestar imitando a Satanás, el diablo, la bestia, ¿a quién? Al Padre. Y el anticristo imitando ¿a quién? A Jesús. Y por eso es que él dice que entra, dice, a tal grado, dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermano, cuando Cristo empieza su ministerio, ¿sabes qué fue lo primero que hizo cuando entró al templo? Miró, volteó las mesas, hermano, azotó a los cambiadores, a los ladrones que estaban ahí, asaltando a la gente que tenía fe en Dios. Satanás hace lo mismo, es un imitador. Y si llega al templo, hermano, y escúchame bien, y hace este acto, hermano, pide absoluta adoración a los judíos, absoluta adoración a todas las religiones del mundo, y el que no lo haga se muere. Entonces Pablo da el indicativo claro para que la gente sepa qué es lo que viene después del rapto de la iglesia. Es la claridad del evangelio, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo le está recordando, hermanos, que él había hablado estas palabras con esta iglesia tesalónica en el tiempo de su segundo viaje, cuando con Silas y Timoteo, hermanos, anunciaron el evangelio en esta región. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. En este versículo 6, el apóstol Pablo está explicando, hermanos, esta palabra a esta iglesia tesalónica y hoy por supuesto a nosotros. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Pablo da un panorama bíblico. Dice Pablo, hay algo que no permite todavía
que haya una apostasía total en la tierra. Vaya. La apostasía es volverse del conocimiento de Dios a las mentiras de nosotros. Pero dice Pablo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Vaya, mire, hermanos, ya en la tierra en este tiempo ha aumentado la apostasía de gente que se ha vuelto atrás, hermano. Escúchame bien, evangelistas que se han hecho testigos de Jehová, grandes ministros que se han hecho católicos, un total apostasía que hay, pero no es absoluta. Vaya, yo le digo una cosa, mire, cuando nosotros oímos, ¿qué es lo que detiene? Primera cosa que detiene, hermano, la apostasía para que no sea absoluta. La primera cosa que detiene la apostasía en este tiempo es la palabra de Dios. Pero usted mira, si la apostasía también predica y cita la Biblia, tiene razón. Hermano, pero imagínense cuando alguien está predicando fuera de la palabra y empieza a manipular personas dentro de una congregación o dentro a través de la televisión, a través de canales mundiales donde tienen un alcance total, hermano, y mucha gente oye y la gente cree que ese es el verdadero evangelio. Pero de repente, hermano, Dios levanta a ciertas personitas que no son tan significantes y empiezan a leer la Biblia, a predicar la palabra de Dios y a ahondar en la verdad de Dios. Y empieza Dios por el Espíritu Santo y a través de la palabra, ¿a qué? A quitarle la venda de los ojos a la gente, a quitarle aquella venda de religión a la gente y que se vuelva al Dios verdadero y a la verdadera palabra. La palabra de Dios detiene la totalidad de la apostasía en este mundo. Imaginen que no harían, hermano, los predicadores de enlace. ¿Qué no harían si no hubieran predicadores en todo el mundo? Hombres poderosos en Dios y poderosos en la palabra, que todavía Dios los tiene parados ahí. ¿Y son qué? Una fortaleza para detener la apostasía total. Pero cuando la iglesia sea quitada de la tierra, no hay más. Toda persona. Dice Pablo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Vaya. El apóstol Pablo sigue diciendo en este versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hermano, por cuestiones de tiempo y porque tengo que atarme al contexto de lo que estoy leyendo, no cito Apocalipsis, pero es, ¿cómo se llama? Viable citar Apocalipsis para predicar este tema. Pero por supuesto respeto el contexto de lo que estamos enseñando. Estoy en la segunda carta del apóstol Pablo en Tesalónica. No voy a salir, no voy a citar Apocalipsis. Lo dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es más, a este anticristo, a este superhombre, hermanos, nacido de las entrañas del diablo, así como nació Cristo, hermanos, en Dios. Escúcheme bien, la Biblia le llama el hombre inicuo. ¿Y qué es la palabra iniquidad? Iniquidad, hermano, es aquella persona que se complace en sobremanera en pecar. No estamos hablando de que el hombre, aquella mujer que lucha en el evangelio y que de vez en cuando se desliza. Esa no es nuestra naturaleza pecaminosa, sino que estamos hablando de gente con conciencia clara, con entendimiento claro, en contra de la verdad de Dios, odiando el evangelio y complacido en su completa soberbia y arrogancia y orgullo delante de un Dios como Jehová. Dice la Biblia, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué está diciendo Pablo a la iglesia de Tesalónica? Señores, por los siglos de los siglos, la verdad de Dios tendrá enemigos. Tendrá enemigos. Todo el tiempo, hermano. El evangelio tendrá sus enemigos. Y usted mira por qué. Porque Satanás alimenta el corazón de la gente con soberbia. ¿Para qué? Dice la Biblia que el Dios de este siglo, dice, ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca, dice, la luz del evangelio en la faz de Jesucristo. Usted mira, ¿y cómo es así? Sencillo.
de tanto negar a Dios, rechazar a Dios, ya vas a dar cuenta de lo que pasa. Dice Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Lo otro, hermanos, que también detiene para que no ocurra todavía la apostasía total del anticristo en esta tierra, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, su ministerio en esta tierra, Jesús dijo, y cuando Él venga, los va a guiar ¿a qué? A toda verdad. Un hombre y una mujer, a pesar de su debilidad espiritual, a pesar de su tropiezo, a pesar, hermanos, de ver nuestra incapacidad para servir a Dios, hermanos, el Espíritu Santo siempre lo va a llevar a dos cosas: a la palabra. ¿Y quién es la palabra? Es Cristo. Porque dice a toda verdad y a toda justicia. ¿Y cuál es la justicia de Cristo, hermano? Lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Satanás, hermano, ¿cómo Satanás funda y funda más religiones en este mundo? Diciéndole a la gente, vos tenés la capacidad, ¿para qué? Para ser una buena persona. Mentira, nadie puede. Es solo a través de su Hijo Jesucristo. Dice, hay quien el presente lo tiene, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Esa es una clara referencia. Este versículo 7, hermano, que cuando Cristo vino, escúcheme bien, como el emisario de Cristo de esta tierra, porque Él dijo, ¿qué dijo Jesús? El Espíritu Santo les recordará las palabras que yo les dije. Él no hablará de sí mismo, ese Espíritu, dijo Jesús. Dice, Él hablará todo lo que yo les dije. O sea que, hermano, ese es el emisario. Y no solo es el emisario, también es el único vicario de Cristo. No es el Papa el vicario de Cristo, como los católicos dicen. El vicario de Cristo se llama el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad bíblicamente. Hasta que a su vez se ha quitado de en medio. ¿Por qué es que ha quitado de en medio el Espíritu Santo? Cuando la iglesia, hermano, Jesús dijo que el Espíritu Santo dice, y estas es las arras de vuestros compromisos, que cuando Dios mandara al Espíritu Santo, después que Cristo se fuese de la tierra, Él enviaría el Consolador, dice, y estas son las arras del compromiso. ¿Qué dio Dios a la iglesia? Le dio, ¿qué cosa? La palabra y su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se irá de esta tierra mientras la iglesia esté aquí. Él detiene toda mentira del diablo. Él detiene toda blasfemia del enemigo. Él da fortaleza a la iglesia. Él da fortaleza al débil. Él da fuerzas al cansado. Multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Él es el avante que lleva a la iglesia ¿a qué? A la tierra prometida. El Espíritu de Dios lo hace. Y no se irá de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia mundial, no de esta congregación nomás. No se irá de la iglesia hasta que Él lleve a su iglesia. ¿Sabe a quién, hermano? A entregársela. Escúcheme bien, hermano. El Espíritu Santo es como ese buscador de novio que mandó Isaac para, ¿cómo se llama? Abraham para su hijo Isaac. Así literalmente. Fueron a buscar la novia, el Espíritu Santo. Ese mayordomo le trajo la novia ¿para qué? Para la boda de su hijo. Eso simboliza el Espíritu Santo. Hablando en la verdadera tradición judía, el Espíritu Santo, Cristo va a casarse con la novia que es la iglesia. El Espíritu Santo le está embelleciendo la iglesia y santificando la iglesia. ¿Para qué? Para presentarla como una iglesia sin mancha y pura, que no tenga nada que avergonzarse. Hermanos, miren qué cosa seria el Espíritu Santo. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Cuando esa fuerza que es el Espíritu Santo en la tierra y con la iglesia, hermano, hay absoluta maldad, hermanos, y apostasía total en toda la tierra. Adiós el evangelio, adiós predicadores, adiós todo. Para que la Biblia dice, y los hombres buscarán de mar a mar buscando palabra de Dios y no la van a encontrar. No estoy citando Apocalipsis, pero te estoy tocando ciertos versículos para que vayamos entendiendo la palabra. Y dice que los grandes reyes, dice, se quitarán las coronas, sacarán el dinero, lo tirarán en las calles y dirán, ¿para qué me ha servido esto? Y dice, venid a las montes, esas peñas enormes, caigan sobre nosotros y escondeos de la ira del Hijo de Dios. No hay retroceso. No hay retroceso.
Y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel abortivo del diablo, hermano, que se complace en odiar a Cristo. Escúcheme bien. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Mire, mire qué esperanza para la iglesia, hermano. ¿Impresiona eso? Sí impresiona. Pero ¿qué es la promesa que Pablo le da a la iglesia de Tesalónica, a usted y a mí esta noche? Dice, no se preocupe, Él es enorme, Él es una potestad en esta tierra, pero el Señor lo matará con el espíritu de su boca. Hermano, ¿cómo fue que hizo Dios todas las cosas? Por el poder de su palabra. Al mismo diablito eso, Él lo hizo y lo creó un día. Y lo hizo un arcángel que estuviera en el trono de Dios. Y el mismo Dios también lo mandó para abajo. Y el mismo Dios lo vino a vencer en la cruz del Calvario y le quitó las llaves de toda cosa. Y Dios dio, y Cristo agarró toda la potestad. ¿Para qué? Para salvar a los que Él ama. Y la última derrota del diablo también se la va a dar Cristo. ¿Por qué? Porque como Cristo no hay dos. Él es Señor de señores, Dios eterno, poderoso, Rey de todo el universo. Dice la Biblia, al cual, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Le voy a tocar un poquito de Apocalipsis. Mire, la Biblia habla de una guerra donde el mero anticristo, hermano, Satanás mismo, toda la Trinidad diabólica manifestada en la tierra, imitando la Trinidad poderosa del Padre, dice que convencerán a todas las naciones y harán guerra contra Israel. Rodearán la nación santa en el valle de ¿cómo se llama? De Josafat, hermano. Dice la Biblia que Dios mismo les dará la sed de vengarse del pueblo de Dios, de lo único poquito que había quedado de Israel, para aplastar toda obra de Dios en la tierra. ¿Y qué dice la palabra de Dios, hermano? Que es Dios mismo que los está provocando, dicen los profetas, para que ellos se reúnan, dice. Y dice Jehová, dice, según las profecías, dice Dios, llamaré, dice, a las aves de los cielos de rapiña y a los animales de las fieras del campo para que coman banquetes de reyes, de generales y de príncipes y de capitanes. Porque este es el día de la venganza de Jehová contra su pueblo, de los oprimidos de Jehová. Qué increíble esto, hermano. Así que Dios lo tiene todo planeado. Dice, y aquí es donde se cumple eso que Pablo dice: a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hermanos, ¿qué está diciendo, hermanos? Que en el momento que eso está pasando en la tierra, esa completa y absoluta, hermano, iniquidad, ese espíritu de apostasía en todo su nivel, aparece Cristo y la iglesia, escúcheme bien, desenvainando espadas, escúcheme bien, y Cristo con la espada de su boca matará a sus enemigos, dice la palabra de Dios, y harán banquetes de reyes y de grandes hombres de los enemigos de Jehová para siempre, por todas las edades. Versículo 9. Aquí está lo que le explicaba ya hace un momento. Inicuo, cuyo advenimiento, traduzca la palabra advenimiento como el nacimiento, la forma que este hombre nace, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Mire, ¿qué es lo que quiso Dios para que naciera Cristo? Primero, había una promesa, había una palabra para la humanidad. El Espíritu Santo viene, incuba en el útero de María un ser que no tiene sangre humana, que no tiene nada de la tierra, puro, hermano, y ahí se concibe el hombre perfecto llamado Cristo. Ahí se concibe. Hombre, 100% hombre, 100% Jehová mismo. Satanás hará lo mismo. Satanás buscará también, escúcheme bien, a través de la bestia, que es Satanás mismo, el falso profeta, para que el anticristo nazca. Por eso Apocalipsis dice que de las aguas nacerá.
hermano, y ahí, ¿sabe? Escuche una cosa, hermano. Dice la palabra, inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios. Mentiroso. Mire la apostasía cabal. ¿Cómo le llama Apocalipsis a la apostasía cabal, hermano? Es una adoración absoluta, hermano, de placer de todos los seres humanos, hermano, a una sola religión. Hacer como ellos quieren. Vivir sin Dios. La Biblia en Apocalipsis le llama la gran ramera. La prostituta dice que se embriagó, dice, con la sangre de los mártires y de todos los grandes mártires que murieron por la sangre de Jesucristo. Y dice que, ¿y de dónde nace esa gran ramera? Del mismo pueblo que conoció a Dios. De la misma gente, hermanos, que conocía a Dios, pero nunca quisieron someterse a Dios por años y por años y por años. Estuvieron en las iglesias, entendían la Biblia, pero nunca quisieron someterse a nadie. ¿Por qué? Porque amaron su propia vida. Y la Biblia dice que el que ama su vida en esta tierra la va a perder, pero la que la pierde, dice, sometiéndose a Dios y por causa de él, dice, la ganará. De ahí nace la gran ramera, dice que se sienta sobre muchas aguas, sobre muchas naciones. Y ahí nace la religión única y se une a una sola religión que la Biblia le llama la gran ramera. Y es la promotora para que el anticristo sea adorado en la tierra. Increíble. Dice, inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mire. Agarra este poquito, hermano, que le voy a explicar. Estos temas son bien controversiales, bien complicados, no se pueden predicar en una sola prédica. Pero ¿qué está diciendo Dios? Dice con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Hermano, los cristianos debemos de entender una verdad. Nosotros sabemos, hermanos, que las sanidades en nuestro tiempo, Dios sigue sanando, Dios sigue haciendo milagros, pero están en la soberanía de Dios. Alguien me dice, yo tengo el don de sanidad. Pues no, vámonos para el hospital y vamos a ir a levantar un montón de gente para que entre otra gente. No se va a sanar nadie. Porque las sanidades están en la soberanía de Dios. ¿Qué hacemos nosotros, hermano? Usted cuando está enfermo tiene un problema, usted ore. Y Dios va a decidir en su clamor si nos sana o no sana. Porque Dios a mucha gente no la sana porque solo enfermos pueden servir a Dios. Así de sencillo. Entonces están en la soberanía de Dios. Pero eso no incluye que todas las personas tienen una atracción. Ponga usted un rótulo en la entrada de este pueblo y dice, viene evangelista usado en sanidades y milagros y estamos invitando a la gente. Yo le digo, traigan muchas sillas porque van a ocupar tantas sillas. Porque a la gente le encanta andar siguiendo gente que sana. Qué difícil le va a poder hacer, qué difícil se le va a poner al diablo, hermano, para que la gente crea en él. ¿Por qué que Cristo hizo un milagro? Siempre que Cristo ha querido hacer algo, hermanos, en la tierra, vino Cristo con potestad, hizo prodigios, caminó en el agua, los ciegos fueron sanos, todo increíblemente. Pues sucedió lo más maravilloso. También, hermano, el lanzamiento de ese diablo, anticristo, hijo de Satanás, dice que vendrá, dice, por obra de Satanás, con gran poder, no dice pequeño poder. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Apocalipsis dice que tendrá poder de bajar fuego del cielo para matar gente. Hermano, si el chamán en el parque le da carreta a mucha gente y los bolseos. Imagínense, ¿cómo es necesario conocer la palabra de Dios, hermano? No andar detrás de los milagros. Hermano, si un día te vas a morir. Lázaro fue resucitado y se murió, búsquelo, no está. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mire qué problema nos da el versículo 10 para que lo entendamos hoy en este tiempo. Mire lo que dice Pablo por el Espíritu Santo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Qué está diciendo Pablo? Que este hombre tendrá el poder de convencimiento, hermanos, de tanta mentira que la gente va a quedar, como dice un amigo mío, atónito.
pasmado con la boca abierta, que no les queda duda que ese anticristo, que ese es el Mesías. Ese es el Mesías que Israel y todo el mundo estaba esperando. Le van a creer. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y mira, ¿y cuál es el problema de la gente que va a creer esa mentira? ¿Sabe por qué? Porque aquí hay una verdad en este versículo que con esto, hermanos, quiero fundamentar algo en tu corazón hoy. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué significa eso? Que cada vez que una persona no ha entronado en su corazón la verdad de Cristo y su palabra en su corazón y la ha puesto como base, como piedra angular, como testimonio en su vida, todavía es un candidato de ser engañado por las falsas enseñanzas. Es un candidato de ser mal informado por falsa enseñanza. ¿Qué significa eso, hermano? Que en el corazón del hombre solo pueden haber un Señor y hay dos. Cada vez, hombre y mujer, que tú estás aquí, escúchame bien, y no le has entregado completamente tu corazón a Dios para que Él te gobierne, tú eres un candidato a ser engañado. ¿Por qué? No solo por los anticristos de hoy, por los falsos profetas de ahora y por el mismo Satanás. Hermano, es urgente tener una claridad bíblica, es urgente tener una claridad espiritual. Esto no es de Dios, esto no es aquí. La Biblia dice esto y caminar claro. La Biblia dice, hermano, que la senda del justo es como la luz del amanecer, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La Biblia dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas muy valiente, no temas ni desmayes, porque yo Jehová estaré contigo. No te agarres de a derecha ni a izquierda, sigue adelante. Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de nuestra fe. Ese es el evangelio. ¿Por qué? Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quiénes son las personas candidatas para ser engañadas? Las que no han entronado a Jesús en su vida. No han entronado a Jesús en su vida. Mire, hermano, hará cosa que es triste ver a una gente, hermano, que haya estado en una iglesia bíblica, que les predican la palabra y se vuelva a los ídolos y se vuelva a la verdad. ¿Sabe cómo le llama Santiago? Dice que es como el perro que vomita y se come el vómito de vuelta. Es como la chancha lavada y vuelve al fango otra vuelta. No, mi hermano, diga conmigo, nosotros no hemos nacido para volver atrás, hemos nacido para seguir adelante en este camino. Escúcheme bien, hermano. Y usted me dirá, no, hermano, mire, esas son cosas. Pues miren, lea el 11. Yo por eso soy predicador del evangelio. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Qué le dije yo? No hay posibilidad de arrepentimiento. ¿Sabe por qué? De tanto blasfemar a Dios y, hermanos, y conocer la verdad y menospreciar la verdad que hace Dios. Le voy a explicar cómo hace Dios. Uno de mis hijos, cuando era pequeño, cuando se iba la luz para ese tiempo de la guerra, cuando se prendía una vela o un candil, el cipote necio que quería meter el dedo en la llama. Y tenía que poner, cuidarme el cipote, que de tanto entender. Y un día andaba un poco así, yo, es raro que me enoje, pero ese día andaba enojado. Le digo al cipote, deja, papito. Y agarro y me enojo, le agarro la mano, le meto el dedo un ratito ahí. No volvió. De eso está hablando Pablo. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean a la mentira. Hermano, es increíble cómo la gente se esmera por el pecado, cómo la gente se esmera por tradiciones humanas, cómo nos esforzamos, lo damos todo por lo que creemos que es correcto nosotros en nuestra mentalidad humana y carnal. Pero por las cosas de Dios no nos esforzamos. Y dice Dios, ¿será que este cree o no cree en mí? No nos gusta leer la Biblia, nos aburre. Ay, y que el teléfono se le vaya a descargar, hermano. Ay, Dios me guarde, qué barbaridad. Ser bendito. Pero no amamos la palabra. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Qué está haciendo Dios, hermano? Lo deja a su libre albedrío. Denle con todo. Para que crean a la mentira, a fin. Miren cuál es el propósito. Vea que esto poco se predica en las iglesias.
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Por eso me encanta la gente que dice, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de arrepentirse, hoy es el día de volverse a Dios, hoy es el día de dejar, hermano, de olvidar lo que queda atrás y extendernos lo que está delante. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermano, qué palabra Dios nos está dando esta tarde. Dice Pablo que se complacieron en la injusticia. Hermano, qué lindo que usted y yo podamos entender esta noche, hermano, que no hay mejor camino que elegir la verdad de Cristo. Elegir la verdad de Cristo, hermano. Hermano, elegir la verdad de Dios en nuestros corazones. Versículo 13, estoy terminando. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, dice Pablo, por el Señor, de que Dios, dice la palabra, os haya escogido desde el principio para salvación. Y mire cómo es el proceso que vive un cristiano en esta tierra, mediante la santificación por el Espíritu. Escúcheme esto que te voy a decir. Mire Pablo cómo está terminando este capítulo 2 que me encanta. Dice Pablo, pero Dios nos ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Miren lo que hace Dios por misericordia en usted y en mí. El Espíritu Santo, hermanos, pone reprensión en el corazón del hombre y la mujer cuando está equivocado. Tenga cuidado, y yo tengo que tener cuidado con mi orgullo y con mi soberbia, de no traspasar los límites e irme por encima de la iluminación del Espíritu de Dios que está en mí. Dice, para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Y dice aquí, y la fe en la verdad. ¿Cree usted en la palabra de Dios? Siga leyendo la palabra de Dios. La verdad. 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Mire cómo Pablo pone la sencillez del llamamiento. Dice, nos llamó, dice, mediante, dice Pablo, nuestro evangelio. Usted mira qué es el evangelio. Oír la verdad de Dios todos los días de nuestra vida. Cada día Dios tiene un llamamiento a todos aquellas personas que nos hemos decidido y hemos creído en Él. Dice, mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, en esta iglesia, en su vida y en todos ustedes, tiene que haber un propósito. Y ese propósito es, hermano, alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15, estoy terminando. Así que, hermanos, esto es para nosotros, estad firmes, no se mueva, hermano, siga adelante y retened la doctrina que habéis aprendido. Dile que tienes al lado, sigamos la enseñanza bíblica, no de la de los hombres, sea por palabra o por carta nuestra. Mire, hermano, ¿qué está diciendo Pablo? Ya no anden buscando para otro lado. Dice Pablo, que habéis, dice Pablo, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, está diciendo Pablo, lo que está escrito, o por carta nuestra. Y dice el 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, aún en los problemas, aún en la enfermedad, dice Pablo, seremos consolados eternamente, y una buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones, hermanos de Tesalónica y hermanos de servidores de Jesucristo, y os confirme en toda buena palabra y toda buena obra que está escrita en la Santa Biblia. Hermano, no hay cosa mejor que el Evangelio de Cristo. No se mueva ni a izquierda ni a derecha. Vayamos confiados a la verdad de Dios.